un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, dijo en un comunicado que ha documentado cómo desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha desviado fondos públicos para financiar la represión contra los opositores, atacando a personas exiliadas mediante una red de vigilancia e inteligencia transnacional, es decir, más allá de las fronteras nicaragüenses. Este reporte se basa en la revisión de cientos de documentos, decenas de entrevistas y otras verificaciones. CNN se ha puesto en contacto con el gobierno de Nicaragua para comentarios. Hasta ahora no hemos tenido respuesta y vamos a analizar el tema. Le doy la bienvenida a Ariela Peralta Di Stéfano. Ella es experta e integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Ariela, me da mucho gusto saludarte. A ver, se trata de una serie de señalamientos muy graves en contra del gobierno de Nicaragua. Ariela, la creación, financiamiento de una extensa red de represión y persecución que va más allá de las fronteras, como le decía, de ciudadanos nicaragüenses. Ariela. Muchísimas gracias por recibirnos como al grupo y por recibirme. Exactamente como usted lo menciona, uno de los aspectos más interesantes que hemos podido documentar en este informe es en vincular de manera directa el desvío de fondos públicos, la captura partidaria de las instituciones, o sea, para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de las instituciones públicas, la manipulación de presupuestos y la simulación contable para financiar operaciones represivas, sostener el control social y consolidar la permanencia en el poder. Y como usted bien lo señaló, no solo en el territorio nicaragüense, sino lo que nosotros llamamos represión transnacional. Ahora, esto incluye operativos internos también, como la ola represiva de las protestas de 2018, conocida como Operación Limpieza, pero también a ciudadanos que están, como le decíamos, fuera, como aquel grupo enorme de ciudadanos que fueron, bueno, ciudadanos por decirlo de alguna manera, porque siguen siendo ciudadanos, pero que fueron despojados de su nacionalidad. Exactamente. Nosotros hemos documentado, como usted bien lo ha dicho, bueno, vastos informes sobre el uso de uno de los mecanismos represivos que usa el gobierno de Nicaragua es la denegación de la nacionalidad, o sea, la privación arbitraria de la nacionalidad. Estamos hablando de más de 452 personas privadas de la nacionalidad, quedan en situación de apátridas, y nosotros como grupo decimos que en realidad el número es mucho más amplio, porque hay una cantidad de personas que no conocen en la situación que están fuera de Nicaragua, y que además cuando piden acceso a sus documentos o registros, ellos están borrados, los documentos no existen, no hay comunicación posible, o sea que el número es mucho más grande. Refiriéndose a su pregunta concreta sobre el tema de corrupción, sí. Nosotros hemos constatado, como usted dijo al inicio de la intervención, por una cantidad de documentos contrastados y constatados con nuestro nivel de prueba, que son motivos razonables para creer que esa desviación de fondos, ese círculo vicioso entre corrupción y represión, se produjo en Nicaragua desde la Operación Limpieza del 2018. Ya, Ariela, ¿cómo opera una red de este tipo? Porque uno pensaría, bueno, agentes encubiertos en todo el mundo prácticamente, o en los países donde han ido los nicaragüenses en el exilio, pero es más complejo y más terrible que eso, es decir, se utilizan redes del propio Estado. Exactamente. En ese sentido, a diferencia de otros análisis que tratan la corrupción, el Estado ha utilizado, bueno, principalmente fondos de las alcaldías. Nosotros tenemos documentados por lo menos de 3 alcaldías que se usaron para un enriquecimiento personal, pero también el informe, como usted bien lo menciona, revela su dimensión estructural y política. Los recursos han sido utilizados para financiar operaciones represivas, grupos armados progubernamentales, empleos ficticios y acciones orientadas a silenciar la disidencia y consolidar el poder. ¿Cómo se hizo? Bueno, hay una estructura también paralela del Frente de Liberación Sandinista de Liberación Nacional,
con personas de extrema confianza y encubierta que se utilizaron para canalizar recursos y disfrazar gastos en procesos contables. Esto vino más directamente de la copresidenta actual, Rosario Murillo, que baja a uno de sus principales colaboradores, una persona estratégica en todo el poder de los copresidentes Ortega Murillo, que es Fidel Moreno, y así, como le decía, y para hacerlo muy breve, se toman fondos de asistencia pública, de asistencia social de las alcaldías. También hay obligación de funcionarios públicos de aportar de su sueldo para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se desvían otros fondos públicos y continúa hasta hoy una práctica sistemática con impacto directo grave en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Para decir un ejemplo, muchos de esos sí. se utilizaron para hacer acciones de vandalismo, atacar pequeñas empresas que pertenecían al fondo, al Estado, al Frente Sandinista, para después decir públicamente que estos habían sido opositores o personas percibidas como tales que habían realizado estos actos. Para darle un ejemplo concreto de algo como tal. Claro, ahora también habla el informe, según veo, de estructuras diplomáticas y consulares que han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear, intimidar a nicaragüenses en el exilio. Es decir, ya también es utilizar pues el cuerpo diplomático para este tipo de acciones. Ariela, ¿así es? Sí, así es. Nosotros sacamos un informe que se llama Nicaragua, represión más allá de la frontera, que hace todo un análisis de la represión transfronteriza más allá de Nicaragua. Y ahora, en países vecinos como Costa Rica y Honduras, aunque el grupo también ha documentado casos de personas que están en misiones diplomáticas o consulares de Nicaragua, en países como Bélgica, Guatemala, España y los Estados Unidos de América, en donde se han realizado acciones de acoso, vigilancia, seguimiento, redes de información. Entonces, como usted dice, se constituye un mecanismo de control político-diplomático orientado a supervisar misiones de inteligencia, generar redes de apoyo al gobierno, gestionar riesgos políticos externos y asegurar disciplina institucional, más que desarrollar lo que sería una diplomacia bilateral clásica. Ya, también hemos tenido muchas, yo no sé si eso lo han podido documentar, pero muchas denuncias anónimas, evidentemente, sobre la utilización de visados o pasaportes, por ejemplo, a familias que salen al extranjero, pero a otra parte de la familia no los permite salir, a los menores, por ejemplo, entonces los menores quedan en territorio, los padres salen y se ven obligados a regresar. Es decir, hay un tipo de utilización de este tipo, con estos fines también por parte del gobierno de Nicaragua, según lo que han documentado ustedes. Absolutamente, según lo que nosotros tenemos documentado, lo que nosotros llamamos violaciones por extensión. O sea, un integrante de la familia se ve forzado al exilio, queda en situación de apátrida, de iure, o sea, legalmente, por una decisión que no tiene ningún juicio justo, absolutamente, y la utilización de normas precisamente establecidas para eso. La persona queda en apatridia o en apatridia de facto, como dijimos, personas que no tienen ninguna regularización, ningún documento, y hay como una castigo por extensión, una violación por extensión a integrantes de la familia que están en territorio nicaragüense, que no pueden salir porque no se les aporta los documentos, claro, no se les aporta registros de identidad, absolutamente nada. Y se usan estas misiones diplomáticas que decíamos también para eso, y también algo que nosotros hemos llamado la atención mucho, que es la utilización de noticias falsas a Interpol para decir que un documento fue robado, que esa persona tiene un documento falso, claro, y eso es algo que nosotros hemos notado con mucha preocupación, porque eso es un asunto muy grave. Oye, pues un cúmulo de arbitrariedades, de violaciones. A ver, yo creo que es importante para el auditorio, cómo se crea el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, de dónde viene su creación, porque pues creo que es importante reiterar que es un mandato de Naciones Unidas.
Sí, sí, como usted bien lo dice, es el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano eh, bueno, importante, fundamental en la estructura de derechos humanos de Naciones Unidas, crea el grupo en marzo del 2022. Ustedes recordarán que hubo fuertes represiones, una represión muy generalizada a partir de protestas del 2018. Entonces el grupo se crea por designación del Consejo de Derechos Humanos para investigar todas las violaciones de derechos humanos ocurridas a partir de abril del 2018, que fue estas protestas masivas que ustedes recordarán, y para entonces documentar para una rendición de cuentas, ojalá que actual o futura, y con dimensión también de una perspectiva de Bien. género y con protección de las víctimas.